inherente a la luz. Ahora, ustedes preguntarán, ¿se puede hacer luz dentro de nosotros? Sí. Necesitamos dos trabajos: desintegrar las tinieblas dentro de nosotros, disiparlas con la luz. Y esto es semejante a lo siguiente. Vamos a imaginarnos que nuestra vida interna es como una gran edificación, como un templo. Y nosotros tenemos áreas oscuras que desconocemos, que ignoramos, que pertenecen al subconsciente, al inconsciente y al infraconsciente, y que necesitamos iluminarla. Y cuando la iluminamos con una linterna, con una lámpara, con una veladora, con lo que sea, entonces resplandece la luz sobre las tinieblas y el yo retrocede. Eso es semejante. ¿Por qué? Porque si la luz es conciencia, la conciencia es luz. Y en la conciencia residen los átomos crísticos que aún puede haber en nosotros. Porque digo que en alguno de nosotros ya no está. Porque estamos tan mal y tan perdidos, dijésemos así, que ya no resplandece esa esperanza. Sin embargo, para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Y esto es algo que debiéramos considerar siempre presente, porque es la última puerta. Estamos compartiendo de ciencia pura, que es la que estamos manifestando, la edición número 20 de Construyendo Humanidad, con la esperanza ahora de que al menos, hermanos, hermanas, no dejemos secar las plantitas, que por doquier están secándose. No, eso no puede ser. Debemos cultivar la naturaleza, porque ella es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella. Esto es importante, profundizando en este conocimiento de la conservación. Muchos han luchado e investigado los científicos actuales para conservar medicamentos, alimentos, etc. Y en el ramo de la medicina y en el ramo de la salud y de la longevidad también han hecho su trabajo. Siempre la humanidad se ha caracterizado por anhelar lo que se llama la inmortalidad, que sería la conservación al máximo de la vida física, pero allí no lo han podido lograr. Y hay ciencias avanzadas, ya de otro orden, a nivel superlativo, como la de los antiguos ancestros incas, o los incas preincaicos, válgame la expresión, o sea, los que fueron primeros que los incas, es lo que quiero decir, pues, los preincaicos, culturas avanzadas como los mayas, antes de que se degeneraran, culturas avanzadas del Alto Egipto, donde estudió bajo sus columnas portentosas y su bellísimo arte regio Moisés y Yeshua en Pandira nuestro Salvador, donde se estudiaba la conservación de los cuerpos a través de la momificación, e igual que otras culturas que nos han precedido en el curso de los siglos en la evolución terrestre. Total, siempre las personalidades importantes, los príncipes, dijéramos, han querido inmortalizarse hacia ese eterno, pero no han podido. Y siempre pregunto, imagínense ustedes que si la vida no estuviera en manos de Dios, sino en la de los hombres, vamos a imaginar entonces un escenario en el Imperio Romano, por ejemplo, con un Calígula inmortal. ¿Qué les parecería a ustedes eso? Ahora bien, ¿podemos conservar la vida? Sí. Pero la vida no solamente implica un cuerpo físico. Ahí es donde está el error. Porque si la vida fuera netamente física, hubiera, y los científicos ya lo fueran logrado, hacernos inmortales. Pero eso no ha sido posible. Y ni lo será. Porque para lograr la longevidad se necesita conocer los misterios de la luz. Es decir, se necesita conocer la ciencia pura, o la ciencia de la gran obra, o lo que se conoce como el Regnum Dei, que está oculto, cifrado
encriptado, codificado en el Evangelio. También lo está en el Génesis y también lo está en el Apocalipsis. Aquellos que sean capaces de decodificar estos libros sagrados, entonces tendrá la ciencia para hacerse inmortal a través de la conservación de la energía. Porque para conservar se necesita energía conservadora y se necesita del espíritu conservador. Por eso repito, no se puede inmortalizar el cuerpo físico, no se puede conservar la vida física con su personalidad mientras se desconozca, se rechace o se descarte la parte psicológica, la parte espiritual, la parte energética, porque nuestra vida es múltiple. Nuestra vida tiene una multiplicidad dimensional a través de las emociones, a través de los pensamientos, a través de la intención, a través de nuestras experiencias oníricas y a través de nuestras percepciones. En otras palabras, quiero decir que el hombre es múltiple. El hombre no es una unidad, es unidad múltiple. Y es una multiplicidad unitaria, pero no es físico. Allí está el error. Antes se reían cuando uno decía que el cuerpo físico tenía electricidad, es decir, bioelectricidad. Y ahorita eso está estudiado muy avanzadamente en la China, por cierto, sobre la energía chi o la energía bioeléctrica. Y es medible y todo. Entonces, ¿dónde quedan aquellos que se reían de eso, pues? Entonces, nosotros somos energía en el fondo. Quien sea capaz de trabajar con esa energía tiene el poder de conservarse, pero para poder hacer eso necesita respetar las leyes. ¿Cuáles leyes me refiero? A las leyes divinas, a las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente está escrito en el Evangelio de Juan, y también en las epístolas de Juan, que para permanecer se necesita cumplir unas condiciones, dijéramos unos parámetros. Y como ejemplo puedo leer la primera de Juan, capítulo 2, verso 17, donde dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está una clave. Nosotros queremos permanecer en la vida. Necesitamos ser partícipe de Dios. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios, con el yo no podemos. Con el ego no podemos. Con la ira no podemos. Con el orgullo no podemos. Con la lujuria no podemos. Es decir, cada uno de nosotros con su personalidad egoica, egocentrista, anticrística, inicua, puede obedecer a Dios. Y si nos obedecemos a Dios, que es el creador, que es el que tiene la potencia creatriz de la energía conservadora y del espíritu conservador, no podría hacernos a nosotros partícipes de esa facultad. Entonces, por eso vienen a nosotros las enfermedades y la muerte. Entonces, hay algo interesante. Cuando nosotros compartimos esa gran carta conservadora, la esencia fundamental era que la tierra es nuestra madre, que la naturaleza es nuestra madre y que nosotros somos hijos de ella. Por lo tanto, nosotros nos debemos a ella y ella no a nosotros. En ese sentido,